Crucemos a la otra orilla. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crucemos a la otra orilla. En esta oportunidad tengo de verdad un hermoso privilegio, como siempre lo digo, pero realmente, como recién lográbamos antes de iniciar, para mí Michelle es un regalo en mi vida por su testimonio, por su testimonio de fe. Realmente eso es su ejemplo de vida, de ser una mujer que lucha y sabe seguir adelante. Michelle es una persona que de pronto, de las personas que estoy entrevistando en este podcast, es la que menos tiempo tengo de conocer. Tal vez nos conocimos hace 2 años, creo yo, que fue ese retiro. Sí. Hace 2 años. Y fue una experiencia maravillosa. Es amiga de alguien que ya estuvo con nosotros en un episodio anterior. Y pues, sin mayor preámbulo, les comento que Michelle es interiorista, es decir, una arquitecta. Bueno, yo acabo de aprender la palabra hoy. Una arquitecta para ver interiores. Y adicional, ella es mi proveedora de comida saludable. Una empresa que se llama Meraki. Ya más adelante les contaremos al respecto. Y es madre de familia y ya nos contará también acerca de este privilegio que ha tenido. Pero por favor, Michelle, para poder entrar a este tema, me gustaría que tú te presentes con la audiencia y que te conozcan un poco quién es Michelle Monzón. Mucho gusto. Gracias, Gil, por la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Michelle Monzón, tengo 33 años. Como decía aquí Gil, varios me conocen como mamá, otros me conocen como interiorista, otros me conocen como proveedora de comida saludable y muchos me conocen también por ser hija de Dios, una de las consentidas. Así que es un gusto estar acá. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias a vos porque estás con nosotros y tomarte este tiempo, un espacio, para mí es una locura este proyecto porque realmente es un llamado de Dios y hay inversión de tiempo de todos Claro. Y qué triste que los esté hostigando a cada rato, pero qué lindo de verdad cuando se dan esta oportunidad de abrirse para los demás con cada una de las historias. Michelle, yo creo que es una de las historias más interesantes que tenemos en este podcast a nivel de duelos. Hemos hablado ya en un episodio realmente acerca del duelo y en esta ocasión vamos a hablar un poquito más adentro de esta materia. Pero antes de eso, Michelle, aquí voy a aprender yo mucho con ustedes de esta historia que todavía no conozco en detalles. ¿Quién es Michelle Monzón? ¿Dónde nace? ¿Dónde se desarrolla? Contanos un poquito de dónde venís y quién es. Ok, pues, ¿cómo comenzar? Michelle, una niña de familia acá en la capital, con papá, mamá, hermana menor, de una familia pues un poco conflictiva, ¿verdad? En donde, gracias a Dios, pues el tema económico nunca fue problema, pero sí carecíamos de otras cosas como lo era la unidad y el tema del conocimiento de Dios al 100%, ¿verdad? Pues me crié, tuve una niñez normal, donde no me hizo falta, creo yo, que nada, porque mis papás estaban presentes a su manera, ¿verdad? Tenía a mi hermana, tenía a mi papá, mi mamá, iba al colegio, hacía deporte, pero siempre sentía como que algo me faltaba, la verdad. Y me recuerdo de algo que me marcó y era mi clase de religión cuando estaba en tercero primaria. Ok. Me encantaba, o sea, a mí hace poco me estaba preguntando mi hijo que cuál era mi clase favorita, ¿verdad? Y cuando yo era niña yo le decía religión, o sea, 32 años después me doy cuenta de que mi clase favorita era religión y eso definitivamente creo que ha sido uno de los tantos llamados que Dios me ha hecho a lo largo de mi vida. Así que pues crezco, me desarrollo, voy a la universidad y pues una vida muy normal, ¿verdad? Dentro de lo que se conoce, con muchas oportunidades de viajes,
Viajes, economía familiar estable, pero igualmente careciendo siempre de algo. Y ese algo creo que era mi papá. O sea, mi papá marcó mucho mi vida y era un padre ausente, o sea, estaba presente económicamente, estaba presente de muchas formas, pero nunca estuvo para mí, ¿verdad? Y me tocó sanarlo a lo largo de mi vida en varias ocasiones, porque sí, en el fondo, pues al principio había un rechazo hacia él, luego había como una contención hacia él también, ¿verdad? No le permitía acercarse a mí y pues hasta que de verdad aprendí a sanar y amarlo, ¿verdad? Porque al final fue el papá que Dios me dio, entonces toca honrarlo y aprender, ¿verdad? A llevar y ver lo positivo de las situaciones que nos da la vida, ¿verdad? ¿Y tu papi vivía con ustedes? ¿Solo? Sí. Okay. Sí. Bueno, mi primer duelo lo tengo a los 18 años, cuando mi mamá decide separarse de mi papá. Imagínate, o sea, después de tener una vida viviendo en una burbuja como princesa, mi mamá decide decir ya no más. Mi papá le fue infiel a mi mamá muchas veces, mi mamá lo permitía, mi mamá era una mujer muy sumisa, muy allegada como a su hogar, pero muy dependiente a mi papá. Y mi mamá en una de esas decide ponerle un límite a mi papá y decide no continuar sin importar, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer duelo que yo presenté en mi vida a mis 18 años. A pesar de que yo estaba muy grande, me afectó, ¿verdad? O sea, mi papá se pelea con nosotras. Cuando mi mamá le da la noticia, decide quitarnos el habla, me deja de pagar universidad, deja a mi hermana sin colegio, nos quita todo. O sea, me tocó salir a ganarme el pan diario, ¿verdad? O sea, yo nunca había trabajado y en ese momento de mi vida me veo en la obligación de salir adelante por mí y por mi mamá y mi hermana, ¿verdad? Mi hermana tenía creo que 13 años. Así fue como me tocó afrontar el primer duelo, igual de la mano de Dios. Me recuerdo que estaba en la universidad, igual católica, y me recuerdo que llegué con el sacerdote y le dije, no sé qué hacer. Entonces me dice el padre, que lo recuerdo muchísimo, con muchísimo cariño, ya falleció también, me dice, no puedes hacer nada. Te toca trabajar con lo que tienes hoy y agradecerle a Dios. Entonces me tocó salir a un mundo normal, a un mundo cruel de muchas maneras, ¿verdad? A un mundo en donde no importaba de dónde viniera, qué tenía, nada, importaba lo que yo hacía y cómo lo hacía para poder sobrevivir, ¿verdad? Y entonces me toca saltar al otro lado, literal, de una manera que en su momento no lo miraba, pero hoy por hoy le doy gracias a Dios porque eso me hizo crecer como persona, como adulta, ¿verdad? A hacerme responsable de mis acciones, a madurar increíblemente, igual a aventurarme en este mundo y en esta vida y hacerle ganas, ¿verdad? A lo que toca el día a día sin tenerle miedo, ahí sí que, o a veces teniendo miedo, ¿verdad? Pero confiando en Dios y su misericordia. Y me recuerdo que después de eso llegué a tener algún tipo de problemas con mi mamá por temas familiares, ¿verdad? Conflictos familiares y me voy a vivir sola a los 19 años. Ok. O sea, me recuerdo que solo tenía mi escritorio, mi cama, mi ropa y mi tablero de dibujo técnico.
fue bien duro para mí esa época porque igual, o sea, no tenía el apoyo de mi papá. Mi mamá no tenía como la solvencia para apoyarme y mi paz no tenía precio, ¿verdad? Y cualquier cosa era mejor a estar viviendo en una casa que daba conflicto porque suficiente con el tema que ya teníamos de mi papá y mi mamá, o sea, me tocó ser la mamá de mi mamá, ¿verdad? Entonces era algo bien, bien difícil para mí, ¿verdad? Y decidí priorizar mi paz. Entonces ese es el primer reto que Dios me manda. A los 23 años, pues por cuestiones de la vida yo tenía un novio y pues decidimos casarnos. Tengo a mi hijo Gabriel, que ya hoy tiene 11 años, un prepuberto. y pues la verdad, todo muy bien al principio y pues cuando uno hace las cosas en desorden, pues en algún momento algo explota, ¿verdad? Entonces, si algo he aprendido a lo largo de mi vida es que Dios todo lo dejó en orden por algo, ¿verdad? Y muchas veces, pues las pasiones que nos brinda el mundo y todo lo que nos ofrece hoy en día es vivir la vida light, ¿verdad? O sea, pero realmente al final de cuentas todo tiene una consecuencia y a mí me ha tocado vivir con las consecuencias de mis decisiones hasta el día de hoy. Todo lo he visto como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, ¿verdad? Me caso a los 22 años, 23 tengo a Gabriel, si no estoy mal, sí. y pues, obviamente, una vida no funcional a nivel matrimonio, pero doy gracias a Dios por la vida de Gabriel, ¿verdad? Que realmente en su momento no lo entendía, pero hoy por hoy digo yo, Dios me dio el motor que yo necesitaba para salir adelante por lo que viene a continuación, ¿verdad? Entonces, Gabriela ha sido mi compañera de vida desde hace 11 años y lo cual doy gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Porque Él ha sido quien me ha sostenido en los momentos en donde he querido flaquear y verlo me ha hecho como resurgir de la ceniza, ¿verdad? O sea, y agarrar fuerza y para adelante. Me separo del papá de Gabriel y me tomo 7 años en donde me doy la oportunidad de estar sola, convivir con mis amigas, salir. Me cambio de trabajo, que ese fue mi segundo duelo. No, mi segundo duelo fue mi divorcio. El tercer duelo que manejo en mi vida es que me meto a trabajar, tema de gobierno, pues la verdad no me gustó el ambiente y todo, y me quedo sin trabajo. Porque no me renuevan mi contrato. Y en eso me encuentro como en un callejón sin salida. Me recuerdo que yo estaba recién divorciada y yo vivía con mi papá. Pues construí un apartamento y vivía ahí con Gabriel y mi papá. Mi papá vivía en su casa y yo tenía mi apartamento. Y me recuerdo que no me renovaron mi contrato, pero era tanta mi aflicción porque realmente yo no contaba con el apoyo de mi papá y de verdad que prefería 1000 veces deberle a un banco que deberle a mi papá, porque mi papá ha sido toda la vida muy estricto conmigo. Y pues me recuerdo que en uno de esos días, era un domingo, y me pongo a orar y le pido a Dios que me ilumine para hacer algo que me ayude a servirlo a Él. Y fue bien lindo porque estaba viendo redes sociales, me recuerdo, y en eso me sale un pasaje de la Biblia de los talentos. Ok. O sea, y me recuerdo que me puse a pensar como qué talentos yo había tenido a lo largo de mi vida, porque aunque yo tuviera un título, eso no me garantizaba que me dieran al día siguiente trabajo, y al final yo tenía cuentas que pagar, tenía el colegio que pagar de mi hijo. Me recuerdo que acababa de sacar carro de agencia y tenía que pagar la cuota de la agencia, o sea, un montón de cosas,
que yo le decía a Dios, de verdad, dame una oportunidad, ¿verdad? Y me recuerdo que leí ese pasaje de la Biblia de los talentos y lo tengo tan fresco. Y me puse a pensar en mi cama y dije, ¿qué talentos tengo yo? Y me comencé a recordar que en el colegio yo hacía ensaladas, las vendía. Así fue. Ok, comerciante. Ajá, desde pequeña. Siempre me encantaba el comida, negocio. ¿te gustaba? Sí, o sea, de verdad, como que comencé a ver y dije, bueno, igual, no solo comida, a mí me recuerdo. Eso, mi papá compró la época de los CDs y los DVDs y todo eso, que existía todavía Blockbuster. Y me recuerdo que mi papá compró una quemadora y yo era una pirata en potencia. O sea, yo vendía los DVDs. Me recuerdo que hice un Excel y como que vendía las películas, o por decirte, en la época en que no existían todavía las playlists ni nada. Me recuerdo que mis amigas me daban como el listado de sus canciones. Yo iba a la compu y como que las descargaba en LimeWare, creo que se llamaba la aplicación, y yo les hacía su CD con las canciones que ella quería, ¿verdad? Entonces siempre tuve esa chispa del business, siempre me ha gustado trabajar. Y bueno, me recordé el tema de lo de las ensaladas, me recordé lo de los DVDs, me recordé mi mamá también había comprado una franquicia de shampoos orgánicos y yo la vendía y la comercializaba en el gimnasio, ¿cómo se llama?, en la universidad, y siempre he tenido ese don, ¿verdad? Y a lo largo de mi vida, en los trabajos en donde yo estuve, yo siempre llevaba mi comida y la gente me preguntaba cómo le hacía, ¿verdad? O que les llevara, o me asignaban de que había algún evento y yo era la que llevaba el complemento o las ensaladas, o yo siempre organizaba los temas de las fiestas y así, ¿verdad? Y en eso leí justamente después una palabra que se llamaba Meraki. Y Meraki es una palabra que viene de una filosofía griega, que es que todo el trabajo que uno hace deja una parte de su alma en él. Eso significa Meraki. Ah, qué bonito, ok. Y me recuerdo que en el trabajo justamente que había estado en el gobierno, una amiga me dijo, mira, ¿y por qué no vendes comida saludable así? De verdad, o sea, tu comida rica. Y me recordé de eso y dije yo, ¿y si pongo un negocio de comida saludable en donde llegue tu comida saludable a ti? Porque a mí me tocaba, cuando yo estaba en obras y así, me tocaba salir y de verdad que lo más saludable que encontraba eran las ensaladas latinas de Campero y los wraps de McDonald's, ¿verdad? Y el Subway, ¿verdad? Pero llega un momento en donde ya te aburre y decía yo, no, aquí hay algo, ¿verdad? Me recuerdo que comencé mi primer súper, agarré 1,000 quetzales, ese fue mi capital de inversión. Me fui a PriceMart, me fui al mercado y dije, bueno, voy a comenzar a hacer, y comencé como a publicitar y dije yo, Meraki Healthy Lunch. Comencé vendiendo 4 comidas diarias, después se fueron 7 y todos eran mis o familiares o amigos. O sea, me recuerdo que comencé con mucha alegría y entusiasmo, la verdad. Y hoy que volteo a ver 7 años después, digo yo en ese momento estaba tan atormentada que lo miraba como un trabajo pasajero sin saber que era un regalo que Dios me estaba haciendo para que yo pudiera trabajar, servir a las personas a través de mi trabajo y poder dedicarme a mis hijos. O sea, pero en su momento uno no lo ve, ¿verdad? Entonces yo así como comencé a salir adelante y pues comencé a vender comida y entonces yo era todo, ¿verdad? Entonces yo iba al gimnasio, iba a dejar a Gabriel al colegio, bueno, al bus, después me iba al gimnasio, después salía, me iba al mercadito que quedaba por ahí cerca de mi casa, le compraba ahí a las patojas y ya yo tomaba pedidos, yo cocinaba, y me recuerdo que en ese entonces cabal contrato, llegaba un patojo a limpiar los jardines de la casa de mi papá y le digo, mira, ¿me querés ayudar y querés hacer dinero extra? Y el patojo me dice, sí, con mucho gusto. Y yo, va. Entonces el Jorgito era mi empleado eterno, muy, muy emprendedor también el patojo, me ayudó
Me recuerdo que como en esa época estaba viviendo cerca de mi papá, llega mi papá un día muy cruel y me llega a decir, tanto que pagué por tus estudios para que tú terminaras vendiendo comida. Y yo me recuerdo que fue como una puñalada a mi corazón, ¿verdad? Porque de verdad yo estaba poniendo todo mi esfuerzo por salir adelante y todo, y que mi papá, que es una de las personas más importantes de mi vida, me dijera eso, fue wow. Sin saber que después Dios se iba a encargar. Entonces, llevaba 4 meses con lo del negocio, cuando en eso me llaman de una empresa transnacional y me dicen, Michelle, mira, ¿tú te atreverías a hacer de 1000 comidas en adelante? Y yo la verdad es que no tenía ni remota idea de cómo hacerlo, pero dije yo, sí, ok, me tiro. Y me tiré sin saber cómo hacerlo. Mi primer evento fue 1400 comidas. Wow. Me recuerdo que junté a todas las patojas que trabajaban en las casas de mis amigos y les dije a mis amigos. Está bien. Entonces, era una cocina industrial en mi apartamento, pero como todo era comida fría, entonces súper bien, ¿verdad? Y gracias a Dios salió ese evento, y ese día me recuerdo que le dije a mi papá, papá, ¿me prestas tu pick-up? Porque no me cabía la comida, ¿verdad? Entonces tenía que llover. Y me dice, ¿para qué? Es que vendí un evento de 1400 comidas. Cuando mi papá hizo números, se dio cuenta que no era tan mal el negocio, ¿verdad? Entonces, poco a poco así he ido creciendo, y pues aquí voy 7 años después, ahora muy contenta de ser también proveedora de oportunidades y de pan que llega a la mesa de las familias que Dios me ha prestado, ¿verdad? Para ser instrumento de poder darles trabajo. Hoy por hoy ya van, ¿qué? 13 familias que dependen de Meraki. Así que qué bonito. Es una bonita historia también, ¿verdad? Y me tocó atravesarme también con todo. Y ahí sí que hay días que dan ganas de tirar la toalla, pero cuando yo volteo a ver todo lo que he hecho y lo que he avanzado y todo lo que también los días buenos me ha gratificado y lo bueno que ha sido Dios conmigo a lo largo de estos años, digo yo, no, es un mal día. Mira, ¿te ha tocado algunos días? Totalmente, a todos nos toca. Te aseguro que todos los que están escuchando. A ver, Michelle, algo interesante. Has mencionado mucho a Dios en este contexto que nos comentas de tu historia. ¿En qué momento conoces tú a Dios, o en qué momento sientes ese llamado de Dios a tu vida para ya no solo saber que existe una instrucción o una clase de religión, que existe un Dios arriba, sino que realmente tú tienes un encuentro con Él? Sí, yo creo que mi primer encuentro es a mis 9 años, cuando era mi clase favorita, sin saberlo, ¿verdad? Hoy por hoy me doy cuenta de que no era normal que a una niña de 9 años le encantara ir a misa, ¿verdad? Me recuerdo, yo estudié en un colegio católico, y el primero de cada mes, el primer miércoles creo yo que era de cada mes, había una misa con todo el colegio, y me encantaba. O sea, a mis amigos les gustaba porque perdían el horario de clases, ¿verdad? Pero a mí, de verdad, con la devoción que yo iba, era así como, qué lindo, ¿verdad? Y algo que me marcó en mi vida y que después les voy a contar, que Dios conoce nuestros corazones y uno siempre va conectado con algo, es la historia de la Virgen de Fátima. Uh-huh. Me recuerdo que Miss Estelita, se llamaba mi maestra de religión, ella nos contó en una de las clases la historia de la Virgen de Fátima y los 3 pastorcitos, y me marcó de verdad de una manera que se arraigó en mi corazón para siempre, ¿verdad? Sin saber que la Virgencita ha sido también, si de alguien soy consentida, es de ella. Entonces, esa creo que es el primer llamado que yo tengo a lo largo de mis años de mi vida, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. De pequeña, pero siempre me he descarrilado, pero siempre, cuando uno conoce a Dios, creo que uno siempre regresa. O sea, de alguna u otra manera, siempre Dios te jala y sentís esa necesidad y te hace falta. O sea, de verdad, como cuando uno ya lo conoce y es como forma parte de tu día a día,
aunque estés lejos, aunque trates de navegar en contra de corriente, no podés porque ya sabes la misericordia de Dios, ya conoces el estar cerca de Dios y en tu corazón sabes de que no es lo mismo llevar la cruz solo que compartida con Dios. Entonces eso es lo que hace la gran diferencia de los cristianos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pues ese es mi primer llamado y de ahí pues a lo largo de mi vida. Mi cuarto duelo es el más fuerte. Sí, yo creo que es importante porque al final, Sí. a ver, no me cansaré de decirlo en este podcast, que al final la idea es, si yo cuento a la gente a la que le doy seguimiento, con la que estoy siempre tratando de mantener un contacto, es muy poca versus toda la que he conocido desde mis 17 años que se han quedado. Y la razón de este podcast va muy en función de eso y sobre todo porque es cuando uno ya se acomoda y le toca ir a otra orilla, que Jesús te invita a ir hacia otra orilla, es por varias razones. Claro. Una, porque nos acomodamos, que es mucho de lo que nos pasa, y ya tengo preparada la temporada 2 y las dejo ahí con la expectativa, porque vamos a hablar de eso, de a qué nos llama en algún momento Dios o Jesucristo a hacer, pero en esta hemos hablado de muchas situaciones fuertes. Ya nos contaste del tema de que no funciona tu matrimonio, ¿verdad? Tu unión con el papá de Gabriel. Pero en tu vida hay un suceso bastante fuerte que marca sí o sí tu historia y es la que también nos da aliento a muchos. Y pues me encantaría que pudieras compartir con nosotros lo que te sienta cómodo en el corazón. Claro. Bueno, mi cuarto duelo. Después de años de estar sola, encontrarme, realizarme como persona, como profesional, como trabajadora, como mamá, como hija, como muchas cosas, yo estaba en una etapa de mi vida en donde me sentía como muy, muy a gusto conmigo misma. Y bueno, decidí darme la oportunidad de rehacer mi vida. Obviamente lejos de Dios. O sea, decido tener una relación con alguien que realmente al final ha sido una de las lecciones más grandes de mi vida. Siempre he creído que las personas llegan a la vida de uno con un propósito y pues obviamente esta no fue la excepción. 7 años después de mi primer hijo, pues quedo embarazada, evitando, según en mi cabeza. Ok. Pero cuando Dios manda, ni aunque te quites, o sea, eso me quedó muy claro a mí. Cuando es la voluntad de Dios, ni aunque uno haga lo que haga, tiene que pasar, ¿verdad? Quedo embarazada de Natalia. Natalia es mi segunda bebé. Quedé embarazada a mis, ¿qué? 30 años, no, 29 años, 2020, 19. Y pues en el fondo de mi corazón yo sabía que la relación con su papá no iba a funcionar porque obviamente no venía de algo bueno, no estaba haciendo las cosas como Dios manda. Y yo me venía ya venir una maternidad sola. Y obviamente así me tocó. Sin embargo, cuando Dios me dijo sí o sí, decidí aceptar mi maternidad con lo que viniera, sin saber que era una oportunidad de purificar mi alma y de regresar a los pies de Dios de una manera extraordinaria. Tengo a Natalia y pues todo muy bien, todo muy normal. Nació en su peso exacto, a las semanas exactas. Con el tema de la pandemia fue un poco complicado porque era una incertidumbre la que yo vivía y yo de verdad que le pedía tanto a Dios, ¿verdad? Porque no sabía qué iba a pasar conmigo, con mi hijo, con la bebé que venía, yo sola. Me recuerdo que me tocaba ir al súper, al mercado, porque ¿quién por mí, verdad? O sea,
me tocaba trabajar y me recuerdo que me decían los policías del súper así como, mire, usted no puede entrar porque usted es público, creo como el público principal, que es el más el arriesgado a morirse, ¿verdad? Por estar embarazada. Y yo, mire, Poli, le decía, fíjese que mi esposo es doctor, entonces yo no tengo la opción porque no me podía, si me ponía a explicarle que era para mi negocio, no me dejaban entrar. Entonces, yo entraba y salía, y como estaba embarazada, era la primera en entrar, la que tenía prioridad y todo. Y ahí sí que de la mano de Dios nunca me dio COVID. Increíble. Entonces yo siempre salía de mi casa, me protegía y era así como, bueno, que pase lo que tenga que pasar, yo no tengo miedo a la muerte y Dios, tú me acompañas, tú me proteges y ya. Y me recuerdo, bueno, nace Natalia y pues todo muy bien. Mi recuperación de mi cesárea fue algo extraordinario, casi me muero. Se me infecta la cesárea. Seguramente mi cuerpo, o en toda la tensión que viví durante los 9 meses de embarazo, pues de alguna u otra manera lo somatizó mi cuerpo cuando la tuve, y pues se me infectó una capa de la piel y pues yo me estaba muriendo, ¿verdad? Gracias a Dios no pasó a mayor. A la semana de nacida Natalia me toca llevarla al pediatra a su revisión y me dice el pediatra, Michelle, escucho un leve sonido en el corazón de Natalia. Y ahí comienza todo. O sea, y me recuerdo que le dije, pero está bien, no, vamos a mandarle a hacer un examen normal, porque recuérdate que los bebés están muy tiernos y por todo el tema de Natalia, o sea, que fue pequeña, o sea, no era baja en peso, pero no estaba tan grande, ¿verdad? Entonces me mandó a hacerle un electro y un eco. Fui sintiéndome pésimo. Fui con mi mamá y me recuerdo que ese día fue el primer diagnóstico que me da un pediatra y me dice, Natalia tiene un soplo. Y así como un soplo, ¿verdad? No entendía mucho y todo. Y al final, pues me convertí en una experta en tema de corazón. Natalia tenía algo que se llamaba ductus arterioso persistente, que es el soplo con el que todos los seres humanos nacemos. Ese pequeño orificio se cierra al momento que cortan el cordón umbilical. Entonces se cierra, pero hay niños a los cuales no les cierra. Y eso al final genera como una fatiga en los bebés, ¿verdad? Más si son recién nacidos, les cuesta ganar peso y pues les cuesta desarrollarse. Pero dentro de todo lo que Natalia tenía, creo que era lo menos importante y relevante. Conforme ella se va desarrollando, como a los 4 meses, comenzó a ver que sus ojitos no iban como al mismo ritmo y tenía algo que se llamaba estrabismo. Estrabismo, que es algo común en muchos niños hoy en día. La llevo al oftalmólogo y pues me dice, mira, necesitamos hacerle resonancia magnética para ver si no es algo neurológico. Pues me llevan a hacer otros exámenes, un cansancio de exámenes, pero pues yo muy abierta a que siempre le daba gracias a Dios, porque dentro de todo lo que Natalia tenía era lo menos peor, ¿verdad? Me recuerdo que pues Natalia tenía el lado del cerebelo izquierdo, era más pequeño que el del lado derecho, pero cuando ya la llevé con un neurólogo y todo, me decía el doctor que como a los 3-4 años ella ya se iba a nivelar, porque lo que no hacía una parte del cerebelo lo absorbía el otro, y entonces era mucho más fácil, que eso era pura terapia, fisio. Y pues realmente lo que ella tenía no era nada de algo que fuera letal, ¿verdad? O algo que yo viera que se iba a morir. Pero toda mi vida, desde que ella nació, yo sentía que en algún momento me iba a tocar entregarla. O sea, ese sentimiento de mamá. Y yo me recuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, hay algo que me da miedo, siento miedo, ¿verdad? Y bueno, me tocó.
a lo largo del proceso de Natalia, pues me dicen cuando ella tenía 9 meses que la teníamos que operar. La teníamos que operar para cerrarle el ducto porque no le había cerrado. Y pues la primera operación había quedado agendada para julio, finales de julio del 2021. Pues logramos ingresarla a Unicar, porque gracias a Dios tenemos aquí en Guatemala Unicar, ¿verdad? Que Unicar Sí. tiene todas las máquinas especializadas para poder hacer todo ese tipo de procedimientos. Y pues yo cuando entraba a Unicar y llevaba a Natalia a consulta, miraba a otros niños y yo me recuerdo que me quedaba en la sala de espera y yo rezaba por esos niños y le decía a Dios, pobrecitos, porque eran niños que decías tú, ya no dan. Y yo miraba a la Natalia tan rojita, tan viva, tan feliz. Y realmente nunca me imaginé en mi mente, ¿verdad? De mamá terrenal, tener que entregarla. Y yo oraba por esos niños sin saber que Dios tenía otros planes para nosotros, ¿verdad? La ingresamos a Unicar para su primera operación. Y mira, era algo súper raro. Me recuerdo que yo ingresé, nadie podía entrar conmigo porque era época de COVID todavía. Nos dieron las pruebas, estuvimos ahí todo el día, todo fluyó re bien. Y me recuerdo que la vi en la cama ya para ingresarla, porque te ingresan un día antes, porque al día siguiente era el proceso. Y me dice, y no sé, sentí algo en mi corazón que yo no quería, ¿verdad? Y le dije a Dios, yo no me quiero sentir así. Y me recuerdo que Natalia comienza de la nada con fiebre. Comienza con una fiebre súper extraña. Los médicos revisaban como los exámenes, entraban las enfermeras y todo, y pues al final no era nada. Y pues solo al día siguiente me dicen, mira, no vimos nada, pero por el tema del cambio de clima o no sé, hay que estar supervisando, ¿verdad? Para ver qué es. Los exámenes salieron nítidos. Vamos a reagendar operación. Ok, dije yo, ¿verdad? Entonces me puede reagendar, le dije así, para después del 10 de agosto, porque el 10 es su cumpleaños y se lo quiero celebrar, ¿verdad? Era su primer añito. Y me recuerdo que me agendaron para el 26 de agosto. Esa era la segunda fecha. Celebré su cumpleaños, Natalia muy feliz, la pasamos súper bien con Gabriel, le quebramos su piñata y todo. Y me recuerdo que la operación era martes 26 y me llaman un lunes de Unicar y me dice una de las doctoras, me dice, mire Michelle, fíjese que la estoy llamando para ver el tema de lo de la operación de Natalia, porque no sabemos por qué motivo o razón no está el catéter que era para ella. Y yo me quedé en shock. Y yo dije, bueno, dije, el tiempo de Dios es perfecto, voy a esperar. A todo esto Natalia pues se seguía desarrollando, se miraba bien, se miraba normal. Me reagendan una tercera fecha para la operación y me dicen que la íbamos a dejar para el 26 de octubre de ese mismo año, sin saber que Dios tenía algo preparado para mí, increíble. Me recuerdo que Natalia tenía programada la operación el 26 de octubre y el día 20, justamente una semana exacta, Dios se la lleva al cielo con él. Me recuerdo que el 19 de octubre regreso de un viaje que tuve con una amiga, porque era despedida de soltera de su hermana, pues era la primera vez que viajaba Natalia. Y yo sentí algo dentro de mí, horrible, no sé, y yo me fui, pero sentía que no me tenía que ir. Y me recuerdo que yo llamaba a mi mamá y me decía, ¿cuál es tu agonía, verdad? Es que se te perdió. Me decía yo, no, es que quiero saber cómo está Natalia. Me recuerdo que esa madrugada algo me pasó, no sé qué fue, pero me desperté y yo sentí como un frío dentro de mí. Y pues regresé a mi casa, le hice su terapia y todo, y en la madrugada de ese lunes solo me recuerdo que estoy segura que fue el Espíritu Santo que me despertó, y solo vi a un lado de la cama y Natalia se había movido de una manera que no era la normal de ella. Y agarro a Natalia, despierto a Gabriel y le digo, Gabriel, tu hermana está mal,
necesito que arregles tus cosas, ayúdame a jalar una pañalera. Agarro a Natalia, llamo a mi mamá y me voy al primer hospital que encontré cerca de mi casa. La ingreso a emergencia y yo entro a ese hospital con un niño en una mano y el otro en la otra, ¿verdad? La verdad es que solo Dios me tuvo sostenida durante ese tiempo. Me recuerdo que yo llevaba a Natalia por fiebre porque no le bajaba. Y cuando llego al hospital, me dice la enfermera, pues la doctora que estaba de turno, su hija viene muy mal. Y convulsiona a Natalia. Y yo me quedé en shock. Entonces me recuerdo que solo llamé a mi mamá llorando. Mi mamá, mi hermana ya iba para el hospital, mi papá igual. Y en eso, en el momento que me dicen que la tenían que entubar, yo sabía que iba a ser la última vez que yo la iba a tener en mis brazos. Me piden la autorización, la ingreso y me quedo en una sala de espera toda esa mañana. Pues llega el papá de Gabriel por él. Solo me recuerdo que sentía cómo mi vida iba a 1 por hora. O sea, era impresionante, como que me hubieran puesto pausa y me sentía partida en dos, ¿verdad? Porque tenía a uno de mis hijos en una sala de intensivo y a otro, pues, lejos de mí. Y me recuerdo que pasó el primer día y Natalia no mejoraba. Los doctores, cada vez que se acercaban a mí, me decían así como, mire, usted ya no puede venir a recibir noticias sola, ¿quién viene con usted? Y yo, pero tampoco quería involucrar a mis papás porque siempre me ha gustado ser como responsable de mis actos y de mis cosas, ¿verdad? Y Dios decide, me recuerdo que fue el lunes, pasé el lunes ahí, martes, la gente me buscaba, llegaban a la sala de espera y me recuerdo que fui a la capilla del hospital y me recuerdo que fui con un rosario. Y creo que eso ha sido el acto de amor más puro que me ha tocado hacer en mi vida. Llegar a una capilla en donde yo no tenía nada, en donde lo único que tenía era un rosario, mi corazón y la vida de mis 2 hijos, que entregárselas a Dios. Y me recuerdo que me llegué a hincar llorando y le dije a Dios que yo no tenía nada que ofrecerle que Él no me pudiera dar, más que mi vida y la vida de mis hijos. Y que le entregaba el corazón de Natalia, ¿verdad? Que yo sabía que era un corazón muy especial. Y que si Él me iba a hacer un milagro, que la sanara y que me la dejara, ¿verdad? Y que si no, pues yo iba a entender de que Él le iba a dar vida en el cielo. Y me recuerdo que me fui y todo. Y esa noche me mandaron a mi casa a dormir. Y me recuerdo que fui a mi casa. Y en eso mi mamá me dijo que intentara dormir. Cuando en eso me recuerdo que me recuesto sobre mi almohada. Y solo me recuerdo que sentí una manita como fría en mi brazo. A todo esto, desde que ingresé a Natalia al hospital, me recuerdo que yo le decía a mi mamá que a mí me dolía el corazón. Que yo le decía, mamá, es que me duele el corazón. Y de ahí me puse a leer y sí existe el dolor del corazón. Y seguramente era el dolor del desprendimiento de uno de mis hijos, ¿verdad? Que creo que es el dolor más grande que existe. Y bueno, me recuerdo que ese dolor comenzó como a desvanecerse cuando yo estaba tratando de dormir y solo siento una manita fría que me agarra mi brazo, justamente donde tengo un tatuaje del corazón de Natalia. Me lo había hecho 2 meses antes. Y siento ese frío y en eso volteo a ver y mi celular suena. Y mi mamá me recuerdo que comenzó a saltar y yo entré en una paz que creo que solo Dios me la pudo dar en ese momento. Me senté en la orilla de mi cama y le dije a mi mamá, mamá, tranquila, Natalia ya se fue. Agarré sus cosas, fui a su cuarto, fui a escoger qué ropa quería yo llevarle al hospital. Me recuerdo que manejé al hospital. Iba con una paz en mi corazón
Y cuando yo llegué a la sala de emergencia salieron como 4 doctoras y me decían, ya no pudimos hacer nada. En ese momento yo sabía que Natalia ya estaba en los brazos de Dios. Ya me lo esperaba. Realmente sentí cómo mi corazón se desgarraba, pero también entendí que mi hija había nacido en el cielo. Y entendí la respuesta de Dios con un entendimiento que creo que solo el Espíritu Santo me lo pudo haber dado. Me recuerdo que hice todos los trámites y bueno, y aquí viene lo más bonito, porque a pesar de ser la prueba más dura que me ha tocado vivir en mi vida, pues también ha sido la más bonita, en donde más abrazos de Dios he sentido, en especial de la Virgencita. Me recuerdo que regreso a mi casa después de hacer todo el trámite de forense y todo eso, y pues regreso y mi abuelita estaba en mi casa, y en eso a mí me tocó ir a darle la noticia a mi abuelita, y le digo, abuelita, y se despertó, ¿verdad? Y me dice, mi abuelita, una mujer muy allegada a Dios, me dice, mira, yo soñé y Dios me mostró a Natalia y me dijo de que los doctores no iban a poder, pero que él sí, y que hoy iba a regresar a la casa. Entonces yo me desvanecí en lágrimas porque entendí que había contestado lo que yo le había dicho un día antes en la capilla, y mi abuelita no sabía de eso. Y obviamente entendí y le dije, sí, abuelita, Natalia regresó, pero regresó a la casa de Dios. Entonces mi abuelita comenzó a llorar, me tocó consolarla, y me regresó a mi cuarto, y en eso, de todas las llamadas que me habían estado entrando, me recuerdo que contestó la llamada de Sofi, mi amiga de toda la vida. Y me recuerdo que me dice, Mitch, no vas a creer lo que me pasó. A las 2 y algo de la mañana, Jesús me levantó para rezar por ti, Natalia. Y yo le dije, wow. De todas las llamadas que había tenido por contestar, contesté la de ella, y fue para decirme eso. Y me dijo, si me despertó a mí, no te imaginas a cuántas personas más ha despertado para rezar. Estoy contigo. Fue lo único, y me colgó. Después me recuerdo que me acosté en mi cama y pues solo me recuerdo que escuché que me susurraban al oído que cuando estuvieran bajando la caja de Natalia, iba a salir el sol. Y dije, ay, estoy loca, ¿no? O sea, y que no he dormido, tengo las emociones al límite, y dije, bueno. Fue el velorio de Natalia, una cosa tan linda, y me recuerdo que era octubre, estaba lloviendo ese día. Salimos el 21 al entierro de Natalia, y me recuerdo que en ese momento entré en una paz, y me afligía mucho el tema de Gabriel, porque si uno de adulto no procesa ese tipo de emociones, ¿cómo un niño de 8 años iba a poder entender que su hermana ya no iba a estar, verdad? Pero como Dios no se queda con nada. Entonces, me recuerdo que estábamos en el entierro cuando en eso comienzo a darle las palabras de despedida a Natalia, pero fueron no unas palabras de dolor, de llanto, sino fue algo muy celestial. Realmente se le entregué a Dios y le entendí que estaba naciendo ella en el cielo, y que Dios le estaba dando un corazón nuevo en el cielo a ella, y por ende a mí uno nuevo en la tierra, ¿verdad? Yo no me recuerdo la verdad qué era lo que yo dije, pero dicen que fue impresionante. O sea, estaba lloviznando, y las personas que estuvieron ahí fueron testigos de eso. Comienza a bajar la cajita y estaba lloviznando, y de la nada sale un sol, que en ese momento yo sentí como la Virgencita recibía a mi hija y la cubría con su manto, ¿verdad? O sea, fue algo muy puntual que me dio muchísima paz, y
por eso siempre he dicho que ha sido el peor momento de mi vida, pero también el donde más cerca he sentido a Dios, ¿verdad? Y esos abrazos y de verdad. Y me recuerdo que a la semana yo llevaba a Gabriela al psicólogo y le decía, mi amor, ¿cómo estás? Porque no te veo llorar. Y me dice, mamá, es que tengo algo que contarte. Y le digo, mi amor, ¿qué te pasó? Es que yo ya sabía que Natalia se iba a morir. Y yo, ¿cómo así, verdad? O sea, cuando me dijo eso, casi que me dieron ganas de parar el carro. Y me dice, es que yo como una semana antes soñé con Jesús. Y estábamos en nuestra casa de antes, me dijo así. Y soñé a Jesús y no le vi su cara, pero me llevó a un jardín con flores que no conozco los colores, con unos colores que no conozco. Y me sentó en sus piernas y me dijo de que mi hermana ya había cumplido su misión aquí en la tierra y que se tenía que regresar al cielo y que yo no tenía que estar triste porque ella iba a estar bien. En ese momento solo sentí como me fluían las lágrimas, porque de verdad que veo que Dios no se queda con nada, y algo que me afligía a mí era el corazón de Gabriel, ¿verdad? Y solo fue como, wow, o sea, y le dije, Gabo, ¿por qué no me dijiste nunca nada? Es que yo no quería que te pusieras triste, y solo Jesús me dijo que yo iba a saber en el momento que te lo podía contar. Y yo, wow, o sea... es impresionante, ¿verdad? Cómo Dios se recuerda de cada uno de los anhelos. Y pues ahí comienza el otro capítulo de mi vida, en donde me toca transformar mi dolor y mi duelo. Y cuando las personas me preguntan cómo logré sobrevivir a una pérdida de un hijo cuando ni siquiera tiene nombre, y yo decía, siempre me ponía a pensar en la Virgencita y decía yo, el dolor más grande que uno puede sentir es entregar a uno de sus hijos, y yo la entregué con el auxilio de Dios y con todo el amor que Dios me la dio. No puedo ni imaginarme el dolor que sintió María al ver que su hijo moría crucificado por nosotros. O sea, hasta me duele pensar cómo lo vivió María, ¿verdad? Si yo con todo el auxilio de médicos y todo fue un desprendimiento muy duro, no digamos el que entregó la vida por cada uno de nosotros sin esperar nada a cambio, más que nuestro amor y nuestro corazón. Entonces, me tocó aferrarme a esa cruz y me recuerdo que leí algo que me marcó mucho y decía que normalmente nosotros le creemos a Dios y creemos en Dios solo cuando estamos bien, pero cuando estamos pasándola mal es donde hay que creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y algo que me ha acompañado toda mi vida es de una frase de San Agustín, que es uno de mis santos favoritos, y es: la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Y creo que a lo largo de mi vida me la he repetido y aquí estoy. O sea, cada día tiene su afán, cada día es un regalo de Dios, y cuando uno logra ver cómo en medio de algo tan doloroso siempre Dios se recuerda de nuestros anhelos, y hoy, 3 años después, veo mi vida y digo yo, wow, Dios me tenía un regalo preparado enorme que ni siquiera me imaginaba, ¿verdad? O sea, creo que Dios es el único capaz de acompañarnos y transformar nuestro dolor en oportunidades de crecimiento y cambiar nuestra vida y ordenarla, ¿verdad? Sobre todo, pues después de eso me tocó transformar mi dolor, reasignarlo, ¿verdad? Me recuerdo que me metí a correr, yo corría por ver los cielos y decía yo, ver ese cielo siempre me hace sentir cerca a Natalia. Iba al altar
Y yo me recuerdo que muchas veces iba a misa peleando con Dios. Y yo le decía, pero ¿por qué me la quitaste, verdad? O sea, o miraba a niños en la calle o en los semáforos y decía, esos niños no tienen papás que los cuiden realmente. Y yo que tenía todo el amor, no pude salvar a mi hija, ¿verdad? Pero al final entraba nuevamente en ese periodo y yo sé que Dios entendía mi parte humana, ¿verdad? Porque Dios siempre nos acompaña y nos entiende en nuestras imperfecciones también. Y decía yo, me quiero pelear con Dios, pero no podía. Entonces iba a misa y me recuerdo que me sentaba y lloraba y lloraba y lloraba. Me recuerdo esa Navidad, yo me senté y me recuerdo que hasta la gente me iba como a abrazar y me decía así como, mira, no sé qué estás pasando, pero qué bueno que estás acá, ¿verdad? Entonces, Dios conoce cada una de nuestras lágrimas y de verdad que nos invita a transformar y a atravesar todos los ríos de aguas negras que tengamos, ¿verdad? Y a sacar lo mejor de nosotros para transformarlo en una nueva oportunidad de vida. Y a esto viene todo lo lindo que he estado viviendo en los últimos años, sin saber que de verdad Dios se acuerda de cada uno de los anhelos de nuestro corazón. Me recuerdo que con el duelo pues tomé terapia de duelo. Me recuerdo que me metí a correr, me metí de lleno en el gimnasio, yo le decía a Sofía, cabal, le dije, mira, Dios me puso en mi corazón que me quiero ir a un retiro, ayúdame a conseguir un retiro. Y de verdad, a la semana yo ya tenía un retiro. Y me recuerdo el nombre del retiro que se llamaba Regresando a mi primer amor. ¡Wow! O sea, creo que ahí Dios me habló de una manera impresionante. Lloré, saqué todo lo que tenía que hacer y me recordé que tenía que regresar a los pies de Dios. Y lloré, pataleé, acepté, agradecí y transformé mi corazón. Y decía, y siempre lo sigo diciendo, que Dios le dio un corazón nuevo a mi hija en el cielo y a mí en la tierra, definitivamente. Y bueno, me metí a un retiro, después me metí a un grupo de mujeres para servir a Dios. Me metí a un diplomado de marketing para ver el tema de mi negocio y fui transformando y aprendí a convivir conmigo misma, a aceptar los planes de Dios y a creerle a Dios en todo momento a pesar de mi dolor. Cuando en eso, a los 6 meses me agarró por subir volcanes y conozco en un volcán a una de mi amiga que realmente hizo match conmigo, ¿verdad? Y Sophie me la presentó casualmente. Y me recuerdo que le conté mi testimonio y justamente ella había perdido también a sus papás en un vuelo aéreo. Y nos identificamos tanto, hicimos ese clic y se volvió una hermana para mí, que ella me decía, Dios tiene algo grande para ti. Y en una de esas salimos y me dice, ¿te molesta si invito a un amigo? Y así fue como conocí a Juan Miguel. Okay. Y lo conocí hablando de Dios. Recuerdo que él llegó a la casa de mi amiga y pues algo me dijo, me saludó y no sé qué, y me dice, ¿y usted cómo conoce a Denise? Y yo, por un grupo de la iglesia, por una amiga que tenemos en común, y es que yo soy consentida de Dios. Y entonces me dijo, no, yo soy el consentido de Dios, no más que yo. Y cuando le comencé a contar mi historia, no, sí, usted es consentida de mí. Y pues sin saber que era uno de los regalos que Dios me tenía, hoy por hoy, ya 2 años y medio después, va a ser mi esposo. Sí, felicidades. Hemos entregado pues nuestro noviazgo a Dios. Ha sido un hombre a la madre. Siempre le pedía a un hombre a Dios que tuviera el corazón de San José. Y yo te puedo decir que Juan Miguel tiene las características de San José, en donde nunca me ha juzgado, ha secado cada una de mis lágrimas y ha tenido la capacidad de amarme a mí
y a mis hijos, a pesar de no ser su sangre, ¿verdad? Algo que siempre le pedí a Jesucito. Así que Dios nunca se olvida de los anhelos de nuestro corazón. Dios es el único capaz de volver a transformar cada una de nuestras lágrimas y nuestro corazón, por más lejos que estemos de Él. Siempre nos invita a cruzar el otro lado del río, ¿verdad? Para poder seguirlo, porque realmente la vida no es fácil y llevar la cruz no es fácil, pero con Dios en nuestra vida creo que es mucho más fácil y se lleva mejor cualquier dolor, cualquier carga que Dios nos pueda dar, ¿verdad? Entonces, es una historia muy fuerte. Como yo les decía, era al principio, es de aprender de esta historia porque es algo antinatural, te lo decía antes de empezar a grabar, es algo completamente antinatural y no es algo fácil de vivir, pero es importante darle esa esperanza a todos los que han pasado por este suceso tan fuerte y espero que así sea, que tus palabras lleguen como esa esperanza de que se puede seguir adelante. Pues no lo ha dicho Michelle, pero ella acaba de terminar el curso prematrimonial y entonces me gusta porque dijiste al inicio, empecé las cosas mal, pero no por eso como ser humano las seguimos haciendo mal, sino que aprendiste tu lección, estás siguiendo todo by the book. Y cuando estabas hablando me ponía a pensar en eso, ¿verdad? He llevado toda una vida de aprendizaje, de cursos, me he metido a certificaciones para poder llevar el mensaje de una mejor manera, desde el 99. Claro. Para llegar a estos momentos donde el Señor me pide que abra un espacio de un podcast para que no hable yo, sino que hablen ustedes de estas historias tan impactantes que a mí me conmueven y que yo no las puedo contar de la forma que tienen que ser contadas porque son ustedes las que han vivido. Y yo de verdad te agradezco por abrir tu corazón y contarle a la gente que hay una esperanza, que hay una forma de hacer bien las cosas y que se pueden cruzar esos ríos, que no cada quien tendrá su tiempo, que cada quien tendrá su espacio. Y pues nada, al inicio de esta idea de los podcasts era que fueran podcasts de 25 minutos, pero las historias son tan fuertes que necesitan ser contadas y al final el tráfico es el tráfico en toda Latinoamérica, así es que seguro que es una buena oportunidad. Una buena oportunidad para oírlo, aunque sea por tandas. Claro. Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos esta historia y de verdad esperamos que a todos ustedes que llegue este episodio sea transformador y sobre todo ustedes puedan compartirlo con alguien que esté pasando una historia similar. Que Dios te bendiga, Michelle. Gracias por la oportunidad. Igualmente. Y recuerden que crucemos a la otra orilla juntos. Que Dios les bendiga.